Buenas tardes. El 10 de diciembre de este año se cumplieron 40 años del regreso de la democracia en nuestro país, en lo que constituye acaso el periodo más largo en la historia de la continuidad democrática. Pero además también es que es un buen momento para balancear aquel lema alfonsinista acerca de que con la democracia se comía, se educaba y se curaba. ¿Fue así? ¿Qué pasó? Por lo demás, a lo largo del siglo XX, sobre todo si contamos desde 1930 hasta 1983, tenemos 6 golpes militares que gobernaron 25 de un total de 53 años. Incluso más, desde el golpe contra Irigoyen hasta 1983, solo el primer gobierno de Juan Perón logró cumplir el mandato. Por lo tanto, que este año se cumplan 4 décadas de democracia sin interrupciones constituye una novedad histórica en Argentina. Ahora bien, ¿qué cambió? ¿Qué expresaban las interrupciones militares y acaso su abrupto final? Y más aún, ¿qué es la democracia en general? ¿Es una farsa? ¿Es un engaño? ¿Es burguesa? Estas preguntas vamos a ensayar responder. Veamos. Si partimos desde lo más general, tenemos que afirmar que la democracia no es burguesa, esto es, no existe una democracia formal, una suerte de engaño que oculta una dictadura y que es opuesta a la verdadera democracia, la obrera. La democracia no es más que la forma en que se organiza en términos políticos una sociedad donde los individuos se perciben libres y el trabajo social está organizado en forma privada e independiente. Esto es, una organización política que se corresponde con el modo de producción capitalista, con la conciencia libre, como forma de la conciencia enajenada, que portamos todos los sujetos. Y por ende, muy probablemente siga siendo útil hasta que seamos plenamente libres, hasta que superemos la enajenación, es decir, cuando el trabajo privado sea superado y el trabajo social sea realizado por los individuos conscientemente organizados, o sea, en el socialismo. Pero esto es importante, no depende de la forma concreta que tenga la democracia. No se trata que tiene que ser directa y no representativa, de que sea real y no formal, de que ampliemos las decisiones o democraticemos todos los aspectos de la vida social. No se trata de poder elegir aquello que hoy nos está vedado, se trata de contenido. Por lo tanto, en una sociedad donde el trabajo social se realiza en forma privada e independiente, donde la organización de la vida social misma es autónoma, donde no está regida por la organización consciente, prima la expresión política donde existen muchos discursos, muchas verdades y por ende, ¿cuál debe ser la adecuada? Debe estar sometido, lógicamente, a una elección. Esto es, pues, el contenido de la democracia. Sin embargo, no se trata de tener que elegir, sino al contrario, de que no sea necesario elegir porque la producción y el consumo están unificados, porque ahora todo trabajo es directamente social, porque la vida social está organizada en forma consciente y científica y por lo tanto no hay verdades, sino una sola verdad. El socialismo entonces no va a parir una democracia obrera que será real, no. El socialismo volverá innecesaria la democracia porque seremos libres en forma plena porque la vida social estará organizada en forma científica y consciente. Esto nos lleva a la caracterización clásica que tiene la izquierda sobre la democracia. De entrada, se dice que la democracia es burguesa, como si existiera una democracia no burguesa. Esto significa que no es verdaderamente democrática, sino solo en términos formales, donde las elecciones están acotadas a asuntos menores y las cosas reales, las importantes, no se votan. Se puede dar un paso más, y no son pocos quienes sostienen que en realidad la democracia es una farsa o un engaño que oculta la dictadura del capital. En esta perspectiva, la economía aparece separada de la política, como dos esferas distintas donde las cuestiones políticas están sometidas al voto, pero las económicas no. O sea, la dictadura del capital tiene una máscara democrática. Sin embargo, cualquiera sabe que no es igual una forma política democrática que una dictadura, incluso que al menos en los países occidentales las dictaduras están mal vistas y tiende a vincularse la conciencia libre, típica del modo de producción capitalista, con un régimen político democrático, donde esa conciencia libre pueda expresarse. Por lo tanto, no se trata de una mera farsa
de algo formal, sino de algo concreto y real, donde se elige también lo que la clase obrera entiende que debe elegirse, las autoridades políticas. ¿Acaso la clase obrera está debatiendo sobre cómo organizar la producción social? Entonces, ¿cómo podría elegir lo que no se plantea? Mientras la clase obrera no tenga la conciencia sobre que la organización de la vida social es su responsabilidad, nuestra responsabilidad, las cuestiones económicas no están en disputa. Por ende, no es que la democracia oculta la dictadura del capital en ese campo, sino que es la propia clase quien deja en manos de los capitalistas la organización de la vida social. Ahora bien, aunque la democracia no sea formal ni una farsa, no implica que algo de todo esto no opere sobre la clase obrera, reproduciendo la conciencia general del modo de producción capitalista. En primera, cuando la clase vota, no lo hace como clase, sino como ciudadano, es decir, como la relación de solidaridad que entabla con los capitalistas. Segundo, en la acción de votar, la clase reproduce un rol pasivo donde el sujeto protagonista es el candidato que se presenta y sus ideas, esto es, la clase que tiene la potencia histórica de organizar la vida social, se limita a emitir un voto para que otro se encargue de la tarea que le es propia. Tercero, la idea de que en cada elección se juega el destino de la clase es una apariencia. Ninguna combinación de votos puede vencer las determinaciones materiales. O sea, toda voluntad política debe personificar determinada necesidad que es independiente del voto. Y cuarto, la acción política revolucionaria de la clase obrera es esencialmente antidemocrática, porque la tarea de tomar el poder, expropiar a los capitalistas y centralizar el capital no puede más que adoptar la forma política de una dictadura obrera, donde la represión, la coacción contra los capitalistas y contra los propios obreros, la censura, la violencia revolucionaria y la arbitrariedad política se vuelven instrumentos necesarios. Mientras más democrática es la clase y sus manifestaciones políticas, esto es, mientras más libre se perciba, tanto más alejada se encuentra de una acción política revolucionaria. Para terminar, volvemos a la cuestión concreta de nuestro país. Durante el siglo XX, los golpes militares representaron los ciclos de contracción de la renta agraria y sobre todo la caída salarial aparejada a esos momentos, pero además expresaban los intereses de los terratenientes. Eso era el famoso partido militar. Pero dado que a mediados de los 70 a nivel mundial opera la transformación del proceso material de trabajo, es decir, el paso de la manufactura moderna al régimen de gran industria, y puesto que Argentina ingresa en una etapa general de contracción de la renta agraria, la dictadura del 76 cumple la función de profundizar la tendencia histórica de la caída salarial por la vía de una masacre nunca vista en nuestra historia, la liquidación de una multitud de pequeños capitales locales, y sienta las bases de la nueva etapa en que ingresa nuestro país. De ahí que sea un lugar común la idea de que a partir de la dictadura, Argentina entró en declive, o sea, en la transformación a nivel mundial del proceso de trabajo y la etapa general signada por la contracción de la renta agraria que provoca el estancamiento histórico de nuestro país y la manifestación plena de que este espacio de acumulación expresa la negación del desarrollo de las fuerzas productivas mundiales. Si tomamos el PBI, por ejemplo, desde 1975 hasta 2003, se mantiene estancado, tiene una expansión en 2004, 2005 hasta 2011, donde nuevamente ingresa en un estancamiento que llega hasta 2023. Miremos el índice que miremos, vamos a encontrar un empeoramiento notable. Si bien los datos oficiales de pobreza comienzan en 1988, la UBA calcula que en 1983 la pobreza en el Gran Buenos Aires llegaba al 22% de los hogares, mientras que según el INDEC, en el primer semestre de este año, es decir, 2023, la pobreza en la provincia de Buenos Aires alcanza al 47%. Esto es más del doble. Esto implica que al menos uno de los tres pilares que prometió Alfonsín sobre la democracia, el de comer, no se cumplió. Si vamos a la educación, como se supo hace poco con las pruebas internacionales, encontramos que Argentina encuentra graves problemas también en la educación pública. Si vamos a la salud, es notorio y se vio en la pandemia el deterioro de la salud pública. Por lo tanto, a 40 años de aquel lema de Alfonsín, la democracia probó que ni tiene la capacidad de dar de comer, ni de curar, ni de educar. ¿Por qué? Porque no es un problema político. El problema no era antes que había muchas dictaduras
y no había continuidad democrática, como lo prueba estas 4 décadas de continuidad democrática. El problema no es político, es decir, porque tampoco existe lo político por un lado y lo económico por el otro. Como siempre decimos, la política no es más que la forma, la manifestación en la que se expresa un contenido, lo económico. Es decir, ambos son una unidad. Por lo tanto, el problema no es más o menos democracia, sino que el problema está en la estructura productiva del país, es decir, en la forma particular en que se acumula el capital en Argentina, como siempre decimos y ya hemos visto muchas veces, y el rol histórico que cumple nuestro país en el movimiento mundial de capital, es decir, ser un lugar donde se recicla capital obsoleto y donde se constituye en reservorio mundial de población sobrante. Esto es, Argentina, en el movimiento mundial de capital, es la negación del desarrollo de las fuerzas productivas del país. Por lo tanto, con democracia o sin democracia, con este gobierno o aquel gobierno, en estos márgenes no tenemos salida y, como se ha probado en estos 40 años, no solo la democracia no dio de comer, no curó y no educó, sino que todo lo contrario. En este sentido, queda más que claro y se vuelve más que urgente que la clase obrera debe tomar en sus manos el destino de su propia vida. Para comunicarte con La Caja, nos podés buscar en Facebook, La Caja, Herramientas para el Debate, en nuestro canal de YouTube, La Caja de Izquierda.